Los muiscas son una etnia indígena que habitó el altiplano cundiboyacense desde el siglo VI hasta la conquista española en el siglo XVI, miles de cuyos descendientes directos aún viven en localidades del distrito de Bogotá como Suba y Bosa, y en municipios vecinos como Cota, Chía y Sesquilé. Su patria eran las ricas sabanas de Zipaquirá, Nemocón, Ubaté, Chiquinquirá, Tunja y Sogamoso, comprendidas entre los nacimientos de varios ríos, del Upía que desciende al Orinoco, del Chicamocha, del Suárez, Opón y de Cararé que van al norte, del Río Negro cundinamarqués y sobre Funza, que corriendo del noreste al sudeste busca el Magdalena. Sus tierras eran frías o ligeramente templadas, llanuras abiertas donde más que hoy, extensas lagunas y junglares reflejaban el horizonte. Esa habitación del pueblo muisca condujo a una densa población y en ella su organización más refinada de la vida social. Vista desde lo alto del cerro de Suba, la sabana de Bogotá presentaba una amplia zona pantanosa rodeada por una llanura cubierta de pastos y vegetación baja. En ella se destacaban numerosas aldeas como Suba, Tuna, Tibabuyes, Usaquén, Teusaquillo, Cota, entre otros. Los muiscas fueron básicamente agricultores y tuvieron grandes conocimientos sobre los ciclos de la lluvia, los cambios de la luna y el cuidado de los cultivos. Cultivaron en tierras planas, utilizando en algunos casos hileras de montículos. También usaron terrazas y se valieron de la irrigación natural con el apoyo de los ríos y las lagunas cercanas a sus poblados. Entre los más importantes están Guatavita y Siecha. Cultivaron principalmente el maíz de diferentes variedades, que se convirtió en la base de la alimentación. El paso de la horticultura de raíces, como la típica yuca, a la agricultura del maíz implicó ese cambio revolucionario por varias razones. Las raíces tienen una vida efímera, se descomponen si son almacenadas por largo tiempo, al contrario del maíz, que sí puede almacenarse por largo tiempo sin sufrir deterioro. Por consiguiente, las raíces exigen un consumo rápido, en tanto que el cultivador de maíz puede acumular excedentes para efectos comerciales. El esfuerzo físico que requiere el maíz para brindar rendimientos de asombrosa abundancia es ciertamente mínimo. Nuestros aborígenes llegaron a obtener el maíz necesario para un año con solo 100 días de trabajo. Por ello se considera que esta combinación de factores que son el esfuerzo limitado y la alta productividad son elementos fundamentales de la civilización del maíz. De ahí que las civilizaciones más desarrolladas que encontraron los españoles en el Nuevo Mundo, entre ellas la muisca, mostraran el común denominador de contar con el maíz como una de las bases esenciales de su organización económica y social y de haber alcanzado logros notables en la técnica de su cultivo y utilización. El desarrollo de la agricultura en Mesoamérica tardó miles de años y fue un cambio gradual y casi imperceptible. La elección por parte del recolector de determinados rasgos deseables en cada especie favoreció cambios genéticos en las plantas. Con el tiempo, muchas de ellas requirieron de cuidados para poder prosperar, al grado de no poderse reproducir eficazmente sin el concurso del hombre. De este modo, el grano de maíz se adhirió más firmemente al tallo, así podría recogerse sin perder las semillas, pero era necesario desgranar la mazorca mano a mano para poder sembrar. La región se caracterizaba por la gran diversidad de nichos ambientales, ubicados en un espacio relativamente limitado, lo cual fue aprovechado por los muiscas para obtener una variadísima producción agrícola. Esta multiplicidad se daba en el territorio de cada cacicazgo, que llegaba a tener labranzas en tierra templada o de páramo, las cuales se desplazaban en temporadas de siembra y de cosecha para regresar luego a las tierras frías donde tenían su habitación habitual, siendo más favorable para el crecimiento del maíz el cultivo en los valles. El maíz no es una planta propia de los climas fríos. La variedad pollo, que ha dejado vestigios arqueológicos en el altiplano, según el equipo de investigación arqueológica de la UPTC de 1991, tiene un hábitat natural que debe encontrarse entre los 1.600 y los 2.160 metros sobre el nivel del mar, y sus mejores rendimientos se dan entre los 22 y los 18 grados centígrados. Sin embargo,
Algunos factores como la versatilidad en cuanto a las formas de consumo, a la posibilidad de conservación y al almacenamiento por largo tiempo en el frío clima del altiplano, que en promedio es de 13 grados, y por sobre todo a los factores culturales de importancia, hicieron que se adaptara a un nuevo hábitat, de manera que para finales del segundo o principios del primer milenio de la era cristiana ya se encontraba en el altiplano. Toda la vida comunitaria de los muiscas giró alrededor de su cultivo. Los cronistas son reiterativos hasta el cansancio al destacar la importancia de la chicha. El culto muisca está ligado al cultivo de la chicha y son innumerables las quejas de obispos y funcionarios acerca de impedir las borracheras e idolatrías en aras de la expansión evangélica. El fiscal don Francisco Guillén Chaparro escribe a su majestad en 1583 solicitando se nombre a quien los indios respeten y obedezcan y guarden las leyes y ordenanzas que se les dieren, impidiéndoles andar vagando de una parte a otra, no permitiendo que hagan borracheras, cantos ni bailes, porque de allí salen los sacrificios e idolatrías. Seguramente la importancia de la planta determinó un pertinaz proceso adaptativo que permitió su cultivo en tierras frías a pesar de las limitaciones que naturalmente se le imponían. La periodicidad de las cosechas debió aumentarse de 3 a 9 meses, y fuera de esto, no fue posible lograr más de una cosecha anual, pues era necesario eludir las heladas propias del altiplano. Incluso existe en lengua chibcha un vocablo para referirse a tales heladas. Como guía de la agricultura y de otras actividades económicas, es importante subrayar el hecho de que los muiscas hubieran poseído un calendario, en el cual podían establecerse las épocas de lluvias, sequías, heladas, etc. Era este, para la época de la llegada de los primeros europeos, un conocimiento generalizado entre los muiscas. Los conquistadores españoles pudieron dar cuenta de ello y aún aplicar este calendario de siembra a algunos de los productos que traían. No fue casual que las primeras cosechas exitosas de trigo en América se lograran precisamente en Tunja. Con respecto al calendario agrícola, el padre Simón cuenta que había una festividad para comienzo de las labranzas. La preparación de la tierra en esta época no era gratuita. El mismo cronista nos habla del régimen de lluvias que caía precisamente en los primeros días de germinación y crecimiento de las plantas. Y la época de preparación coincide curiosamente con la época de verano y heladas del altiplano, en la cual las mezclas quemadas por los hielos son más fáciles de remover. De manera que existía un calendario que regía la agricultura. Seguramente las fiestas descritas por el cronista giraban alrededor de la preparación de la tierra y quizás de la siembra del maíz en las sementeras del culto, en las del cacique y en las sementeras dedicadas a la guerra, supuesto que todas ellas requieren del trabajo comunitario y según reiterada afirmación de los documentos de tributación se hacían anualmente. El maíz era un grano sagrado, el cereal americano por excelencia, ya que había hecho carrera entre los españoles, pues lo habían venido comiendo desde hacía 46 años, y tenían en su sentir pues las culturas que habían juzgado como superiores, como los mayas y los aztecas, giraban alrededor de este cultivo. Ellas lo habían comido en mazorcas y en tortillas, lo habían bebido como chicha y se lo habían dado a manera de forraje a sus caballos. Los españoles habían captado ya la importancia que los indios le daban y ya era para ellos una experiencia asimilada.